Hola, 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 Cata, ¿qué ¿cómo tal? estás? Muy Bien, bien, muy bien. qué bueno. Contenta. Sí, Estoy viendo cómo agregar a Isquia, que también me mandó una solicitud, pero a se ver, me desapareció. A ver, aquí, ver. Ahí estamos. muy bien. A ver, se conecta. Primera vez que hago un en vivo con dos. A tres bandas. Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo no sabía que se Hola, podía de a hola. tres. Es nuevo esto para Yo mí. primera vez que lo hago. A ver cómo nos Nuevas va. opciones. Sí, qué Sí. ilusión. Mira, van entrando rápidamente. Ahí está. Oye, bueno, hola a todos, todas, todes. Gracias por conectarse. Va subiendo muy rápido el número. Gracias por querer participar, por compartir en esta conversación que vamos a tener hoy sobre maternidades rebeldes, maternidad y feminismo. Le doy una gran bienvenida a Isquia y a Esther. Muchas gracias por estar aquí, por darse un espacio en la ajetreada vida de una madre, un tiempito para conversar acá. Me gustaría presentarlas primero brevemente. Isquia Siches es una médica chilena, feminista, madre, presidenta del Colegio Médico. En el 2021 fue elegida por la revista Times como una de las 100 líderes del futuro y bueno, jugó un papel fundamental en su cargo con el manejo de la pandemia. Y Esther Vivas, periodista española, socióloga, escritora, residente en Barcelona, autora del libro Mamá desobediente y, bueno, toda una líder de opinión en torno a la maternidad desde su reflexión política. Muy bienvenida a las dos, feliz de que tengamos esta conversación. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría contarles a quienes ya vamos en 200, a quienes se están conectando, que la conversación de hoy está inspirada o está en el marco, digamos, de la publicación del libro. Bueno, ya llevamos casi 2 años, ¿no? Desde que lo publicamos, Esther. Bueno, en Chile Mamá de un su... año, no te creas, ¿eh? El Un tiempo año, pasa rápido, ah, pero el libro salió coincidiendo con la pandemia. Cuando se cerró todo en Chile, se publicó el libro. Pero es que bueno. parece que fuera más, ha sido un año raro, pero claro, ya llevamos un año, han pasado muchas cosas en este año, le ha ido súper bien al libro. Bueno, entonces esta conversación está en torno a este libro, Mamá desobediente, una mirada feminista sobre la maternidad, que por supuesto publica Catalonia y que tuve el honor y la suerte de ser su editora en Chile. Es un libro que ya lleva muchas ediciones en muchos países. Ahí tú, Esther, nos confirmas en cuántos países ya llevas Ujú. publicado este libro. Además Sí. es muy lindo porque cada uno de los países tiene su propia portada, su propia ilustración de portada que da casi para hacer una exposición, ¿no? Como las interpretaciones de cada país. De hecho, la ilustración de portada acá en Chile lo hizo Amelia Strong, así que le mandamos un saludo. Y bueno, les voy a leer la contraportada para que sepan un poco de qué va el libro, que nos se están conectando. Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Ujú. Ser madre no es una tarea fácil. Vivimos en una sociedad hostil a la maternidad. No es sencillo quedarte embarazada, tener un parto respetado, dar de mamar donde y cuando quieres, compaginar la crianza y el trabajo. Todo el mundo se cree que puede juzgarte. Parece que tenemos que escoger entre una maternidad neoliberal, supeditada al mercado, o una maternidad patriarcal sacrificada. Pero ¿dónde queda nuestro derecho a vivir sin imposiciones la experiencia materna? Si tomamos el principio feminista de que lo personal es político, el reto consiste en politizar la maternidad en sentido emancipador. No se trata de idealizarla, sino de reconocer su papel fundamental en la reproducción social, otorgarle el valor que le corresponde. Una vez las mujeres hemos acabado con la maternidad como destino, toca poder decidir cómo queremos vivirla.
Esther, voy a partir preguntándote a ti. Me imagino que este ensayo, que bueno, por cierto está muy bien documentado y abarca muchos temas en torno a la maternidad, me imagino que se inspira, como todo tema político feminista, en tu vida personal, digamos, en tu experiencia como madre. Ujú. Cuéntame de dónde surge esta inquietud tuya o estas ganas de escribir sobre la maternidad desde un punto feminista. ¿Cuáles fueron esos momentos o qué fue lo que despertó tus ganas de escribir este libro y sobre todo tu deseo de rebeldía frente a una idea de maternidad? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Cataluña por organizar este encuentro a tres bandas y en particular a Izquierda. Me hace muchísima, muchísima ilusión. De hecho, desde que supe que había leído el libro y que lo comentó por redes, pues la verdad, un gran honor, en serio, para mí contar pues con tu mirada crítica acerca del libro y tus palabras. Y dicho esto, en relación a lo que comentabas, y supongo que aquí coincidiremos con Izquierda, yo creo que una vez nos convertimos en madres, al menos a mí a título individual y creo que a otras mujeres, como que te cambia la mirada sobre la maternidad. La maternidad es algo que siempre está allí, pero muchas veces sentimos, o al menos fue mi experiencia, y más como feminista, que era algo como que no tenía que ver con mi experiencia, ¿no? Yo una vez me convertí en madre, tomé conciencia de cómo de invisible es la maternidad real en el seno de la sociedad, a pesar de ser una experiencia tan importante, ¿no?, para la reproducción social, y cómo las desigualdades, la discriminación, la violencia es algo que, por desgracia, se da a menudo en la experiencia materna y es algo que no se nombra y es algo invisible. Y en particular es algo también invisible en el seno del movimiento feminista, que es aquel que aspira a cambiar esta sociedad en términos de igualdad y de justicia social. Y entonces esta indignación, ¿no?, este tomar conciencia del vacío de la maternidad en el seno del feminismo, del poco reconocimiento y visibilidad de esta experiencia, fue lo que me llevó a escribir el libro Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Bien, gracias Esther. Y ahora me voy a Isquia, tú acabas de ser madre, tu guagua tiene unos meses recién. Cuéntanos, tú cómo ha sido tu experiencia como mujer, como feminista, el enfrentarte a esta nueva realidad de la que habla Esther, y cuáles han sido aquellos temas también que más te han saltado en este tiempo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer, gracias a Catalonia y en especial a Esther. Leí con mucha satisfacción. Fue un acompañamiento en mi momento de embarazo que me permitió también ir concretando algunas ideas y saber que no eran ideas propias, sino que era la evolución de lo que vamos viviendo las mujeres al momento de ser madre. Yo decidí ser madre bastante avanzada en la edad dentro de criterios más biológicos, por decirlo así. Como ustedes saben, yo soy médica, pero había tenido una aproximación como dirigente estudiantil muy precozmente cuando entré a la universidad. Nosotros fundamos y trabajamos con una organización que se llamaba Nietos de Bello. En Chile le decíamos hijos de Bello a quienes se estudian dentro de la Universidad de Chile por Andrés Bello, y esta fue una primera organización que en la Facultad de Medicina intentaba visibilizar lo que vivían las madres estudiantes, que antes de que ocurriera esta organización muchas veces eran desplazadas por los propios profesores o las propias carreras como la matronería o la enfermería eran sugeridas por sus mismas aulas y docentes que abandonaran la carrera que estaban estudiando porque la maternidad, pensando en el 2000, 2010, fuera incompatible un poco con estudiar una carrera universitaria. Eso fue uno de los primeros golpes que yo sentí como mujer en cómo se va conciliando nuestra vida, en nuestro caso que estábamos estudiando para ser profesionales, pero también me tocó después como profesional y como dirigente política, en donde evidentemente el desaparecer de la palestra pública causa un impacto, y también el juzgamiento posterior de cómo uno concilia su vida maternal y laboral. Y hoy día estoy muy interesada. Bueno, cuando decidí ser madre también pensé mucho. Yo estaba embarazada al momento de ir a la reelección del colegio médico. Sin duda decidí embarazarme en medio de una pandemia, pero dije ya, quiero tener un hijo o una hija, y eso
nunca va a ser un buen momento y lo voy a hacer independiente del momento que esté atravesando el mundo. Me encontré con todas estas vivencias, pero en primera persona. Y creo que la teoría, obviamente, no es lo mismo a cuando uno va sintiendo efectivamente la soledad que trae la maternidad, y eso ya lo había conversado con algunas colegas. Para que ustedes se hagan la idea, también soy parte de una agrupación dentro de Chile que se llama Doctora Mamá, que justamente crece en ese ánimo de tener un espacio de compañerismo entre las mamás y realmente, tal como lo dice Esther tan brillantemente en su libro, transparentar que esta no es una maternidad perfecta, de que las cosas que ocurren no son como en las películas, como que uno no nace la guagua y al otro día está flaca y regia, no ocurren esas cosas, uno se cansa, quiere tirar la guagua por la ventana, son cosas muy humanas que a veces uno se siente súper cuestionada, sobre todo porque somos nosotras mismas, las mujeres muchas veces, que solo contamos lo bonito de la maternidad, y yo me he esforzado particularmente en mi Instagram de contar muchas cosas bonitas que trae, pero también todos los tremendos desafíos, y cada vez que iba leyendo a Esther me permitió adelantarme también a ese proceso que iba a vivir, y cuando me tocó vivirlo me sentí con muchas más herramientas para saber en que no es perfecto y hay que tomárselo con ese ánimo. Me gustaría decirles, para quienes vienen entrando y se vienen enganchando, que estamos conversando con Isquia y Esther sobre maternidad y feminismo, y también recordarles que pueden ir mandando, bueno, comentando, ya están todos comentando, pero también mandando algunas preguntas que yo voy a recoger alguna para el final de la conversación, para poder hacérsela a Esther y a Isquia. También decirles a ustedes que pueden ir acotando lo que quieran, no tiene por qué ser así estructurada la entrevista, así que pueden ahí ir interrumpiéndome también. Muy bien. Esther, yéndome ya más al contenido del libro, para quienes se pueden preguntar ahí, quienes están conectados, ¿qué significa en términos concretos o cotidianos ser una mamá desobediente? ¿Y por qué deberíamos ser más desobedientes las madres? Sí, para mí una maternidad desobediente, rebelde, feminista o como la queramos llamar, implica en cierto modo lo que apuntaba Izquia, que las madres tenemos que tomar conciencia de que nos miramos en un espejo de la maternidad que no nos representa. Es decir, se ha construido social y culturalmente un ideal de madre perfecta, de madre que nunca se equivoca, que es irreal, que no existe, que es un modelo tóxico que nos hace mucho daño a las madres. Y es muy importante, desde una mirada crítica con la maternidad, desde una mirada rebelde, desobediente, como lo queramos llamar, poner en cuestión este ideal de la madre perfecta. Porque ser una madre perfecta es imposible. La maternidad perfecta no existe. Las madres no somos la madre que queremos ser, sino la madre que podemos ser en un contexto donde lo tenemos casi todo en contra. Entonces, nos miramos en un espejo donde tenemos que ser la madre abnegada, sacrificada de toda la vida, y al mismo tiempo la superwoman que llega a todo, con un cuerpo perfecto, que nunca se equivoca, cuando la maternidad real implica fracasar, significa equivocarse, no poder más, quejarse, llorar. La maternidad es luces y sombras, es ambivalente. Entonces yo creo que una mirada crítica a la maternidad pasa por poner en cuestión esta mirada, esta maternidad perfecta que nos dicen. Y por otro lado también para mí una maternidad desobediente, feminista, implica reivindicarnos las madres como sujeto político. Es decir, desde que nos quedamos embarazadas a menudo se nos infantiliza, se nos da un trato paternalista. Es como que todo el mundo sabe más de nuestro embarazo que nosotras, que somos las madres. Todo el mundo nos dice cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y todo el mundo parece que una vez nace el bebé, todo el mundo sabe más del bebé que nosotras. Entonces nos tenemos que reivindicar, yo creo, como sujetos políticos y reivindicar nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro embarazo, parto, lactancia. En última instancia, recuperar la confianza en nuestra capacidad por parir, en nuestra capacidad por amamantar. Y una mirada feminista a la maternidad, desde mi punto de vista, implica esto, implica también reconciliarnos con nuestra capacidad para ser madres. Y con esto no digo
que haya que idealizar la maternidad, todo al contrario. Cada madre hace lo que puede, no es mejor madre la que da luz vaginalmente que la que da luz por cesárea, no es mejor madre la que amamanta que la que da el biberón, pero sí ser conscientes que como mujeres podemos transitar esta experiencia si así lo deseamos y que tenemos derecho y que no nos pueden violentar ni discriminar por el hecho de ser madres. Y ser una maternidad feminista implica, ¿no?, ser consciente de todo esto. Gracias, Esther. Y tú, Isquia, ¿cómo te ha llegado la lectura de este libro? Lo contaste un poquito, pero en el sentido de cómo te desafía a ti a ser una mamá desobediente, o qué interpretas tú también después de la experiencia, la lectura del libro, lo que significa esta desobediencia y esta rebeldía ante un tipo de maternidad. Bueno, lo primero es que yo se lo recomiendo no solamente a las mujeres, no solamente a las mujeres que quieren ser madres, sino que a todas aquellas que quieran participar de esta discusión, que creo que va a venir sobre todo no solo en Chile, sino que en los distintos países que la ola ha ido golpeando, y también a los hombres, porque es un proceso de acompañamiento que yo creo que también los desafía a ser mucho más activos. Sin duda estaba muy envidiosa porque Esther toma una gran recopilación de datos, algunos de ellos yo los conozco en el territorio nacional, pero me encantaría poder contar con una suerte de análisis en esa misma perspectiva de los datos nacionales. Dentro de todos los conceptos que están ahí, creo que el que me hizo más sentido es que la maternidad no es una cosa individual, sino que es colectiva. Y lo hemos visto también, y creo que después de que nacen nuestros hijos, hijas o hijes, uno se da cuenta de lo importante que es la tribu, lo importante que es que alguien te acompañe, porque si no uno literalmente no puede ni ir a hacer pipí porque no tiene a quién dejar la guagua, y es tan absorbente ese momento para una madre, y a veces es tan solitario el puerperio, que sin duda se requieren estas redes de madre, sobre todo a las que nos tocó en pandemia, que no salíamos ni a la esquina, ni muchas veces en el embarazo, pero el embarazo suele ser un proceso más feliz, pero en el puerperio sobre todo lo importante que es armar esas redes, y he visto también cómo distintas mujeres se van organizando para acompañarse con otras mujeres que están en las mismas etapas, compartir los dolores, ansiedades y también aprender. Y eso también es algo que a mí personalmente me ha golpeado muy de cerca. Me encanta el título porque pucha que hay información, y información bien ambivalente a veces, que si usar tete, no usar tete, que si darle leche, no darle leche, que no sé qué, la cesárea, los temores, el miedo que uno tiene como primeriza. Y creo que esto también te da la opción a que haz lo que te venga de la guata, porque eso va a ser lo mejor para tu hijo o hija, y esa también es una sensación de tranquilidad, sobre todo para quienes somos muy obsesivas y nos gusta leer toda la información que está, a veces es una avalancha de información, a tranquilizar y vivir la maternidad, gozarla, y también despotricar con ella cuando corresponde, porque hay momentos que son adversos, y me encanta esto de no intentar ser una supermujer, pero tampoco abandonarnos como mujeres, y particularmente a mí, tampoco abandonarnos como sujetos políticos. Y desde mi perspectiva me parece súper interesante que ahora que tenemos nuevas lideresas, no solo yo, sino que mujeres jóvenes que son alcaldesas, que son dirigentes, que son parlamentarias y que viven su maternidad en el ejercicio de sus cargos, cómo nosotras también obligamos a que los sistemas se adapten a ellas. Y, por ejemplo, esto de reuniones a la hora de no sé cuándo, o en conceptos muy alejados a lo que se puede conciliar, me parece que también requiere el mundo adaptarse a nosotras, y no nosotras siempre ser las que nos estemos adaptando al mundo. Y si me permites, Cata, añadir una cosa a lo que comentaba Izquierda, que me parece muy interesante, que es esta mirada colectiva a la maternidad, porque históricamente y en parte aún a día de hoy se dice como que la responsabilidad de criar, de cuidar, de maternar es una responsabilidad de la mamá, de esa mujer que tiene ese hijo o esa hija.
cuando la responsabilidad del cuidado no solo recae sobre la mamá, sino también si hay un padre, sobre la familia y en general maternar debería ser una responsabilidad social, colectiva, porque estamos hablando de acompañar, de cuidar de la salud mental y física de niños y niñas que van a ser los adultos del día de mañana y esto nos debería de implicar a todos y el Estado se debería de implicar en apoyar la maternidad, en apoyar a la crianza, a la infancia y esto por desgracia a menudo no se da. Vivimos una sociedad que idealiza mucho la maternidad y la infancia, pero después no hay un apoyo real a lo que implica criar y cuidar. Al contrario, muchas veces las madres son discriminadas en el empleo. Vemos como las licencias de maternidad, bueno, en Chile tenéis 5 meses y medio, pero no llega al medio año, pero en la gran mayoría de países hispanohablantes la licencia de maternidad es de pocos meses tras el parto, por no hablar de la licencia de paternidad, que prácticamente ni existe, ¿no? Cuando también para que haya una mayor implicación de la pareja, pues es importante que la licencia de paternidad vaya más allá de los pocos días tras el nacimiento de su bebé. Entonces creo que esta idea, mirar a la maternidad como una responsabilidad no individual, sino una responsabilidad colectiva y no como algo privado que se tenga que hacer en el hogar, sino como algo público, como algo político, como algo que es esencial para la reproducción humana y para la reproducción de esta sociedad, creo que es muy importante. Y al mismo tiempo también, en este sentido, sacar la maternidad de lo privado, ¿no? de poner luz a los silencios de la maternidad, porque hay muchas sombras en la maternidad. Es como que solo se nombra aquello que es bonito. Y la maternidad implica sufrimiento, implica dolor, implica a veces una pérdida gestacional, una depresión posparto. Y todo esto no se nombra, ¿no? Y lo tenemos que vivir en solitario. Entonces, nombrarlo permite, cuando se nombra, visibilizarlo y que si tú transitas esta situación no sentirte tan sola. Y creo que esto también es importante. Politizar la maternidad y darle una perspectiva colectiva, pública, política. Me quiero colgar de eso que hablas para hacerte una pregunta, Esther. Tú eres, bueno, mujer, feminista, activista, y tu libro da esta perspectiva política desde el feminismo. O sea, cuando uno revisa la historia del feminismo o la lucha del movimiento o los movimientos feministas, siempre se apunta o se habla en relación, digamos, a la maternidad. Sobre digamos, como liberar a la mujer de este destino biológico del ser madre. Entonces, en ese sentido, han habido ciertas luchas que se han conquistado, que se siguen intentando conquistar, como el uso de la pastilla anticonceptiva o buscar el aborto libre. Pero parece que esas son las luchas en torno a lo reproductivo, los derechos sexuales reproductivos. ¿Qué pasa con la maternidad, con las que son madres, con los derechos de las madres? ¿Crees que hay una deuda del feminismo con la maternidad? ¿O cómo ves esta relación del movimiento con la maternidad? Bueno, yo creo que tradicionalmente feminismo y maternidad han tenido una relación compleja porque la maternidad en parte podría decir que ha sido secuestrada por el patriarcado, es decir, a las mujeres a lo largo de la historia se nos ha impuesto la maternidad como destino. Nuestras abuelas muchas veces no se plantearon elegir si ser madres o no, tenían que ser madres. Entonces, contra este mandato de la maternidad se rebelaron las feministas de los 60, 70 y gracias a ellas hoy muchas mujeres, la gran mayoría de mujeres nacidas en los 70, 80, 90, hemos podido decidir si ser madres o no gracias a su lucha. Pero en este rebelarse se cayó en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo, es decir, el patriarcado nos impone ser madres, no ser madre, ser feminista. Y creo que en parte este discurso o esta mirada se entiende en ese momento, en los 60, en los 70, pero hoy en día, como decía ahora, las mujeres, las feministas de hoy en buena medida hemos podido decidir si ser madres o no, gracias a la lucha de nuestras antecesoras y esto creo que nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicio y entender que hay que diferenciar entre lo que es la maternidad patriarcal y el mandato de la maternidad, que hay que acabar con él, de la experiencia libremente elegida de las mujeres y esta experiencia tiene que ser reivindicada en el sentido de que tiene que ser una maternidad vivida con derechos, sin discriminación, sin abuso. Entonces, es el feminismo quien tiene que reivindicar los derechos de las madres, derecho a un parto respetado, una licencia de maternidad más amplia, una lactancia materna respetuosa. Si no es el feminismo quien defiende esto, ¿quién lo va a defender? Entonces creo que necesitamos que el feminismo y la maternidad se reconcilien. Necesitamos, yo creo, más feminismo en la maternidad y a la vez necesitamos que el feminismo abrace y acoja
a las madres, a la infancia y todo lo que esto implica, ¿no? Que a veces parece que es algo que no va con el feminismo cuando creo que es algo que va estrechamente unido, porque las madres somos mujeres y es el feminismo quien tiene que defender nuestros derechos y el de las criaturas. No sé Mircea, cómo lo ¿qué veis, opinas tú al Kia. respecto? ¿Sí? No, estoy súper de acuerdo y también creo que no podemos, y en eso tenemos que trabajar activamente para que las Mm, demandas también permitan conciliar que las ujú, mujeres sigamos siendo sujetos políticos, si no mm, estamos invisibilizadas en toda nuestra época de crianza y somos total. juzgadas también por la sociedad. Yo, por ejemplo, ya estoy trabajando, ahora me voy a reintegrar a mis actividades más Mm, presenciales y bueno, espero que la sociedad no me juzgue, pero si me juzga, bueno, mi rol activo y ujú, político es poder decir que mi claro. agenda de trabajo, además hoy día tiene que incorporar, tal como decía Esther, garantizar las condiciones en las que se vive el embarazo, el parto, el Ujú, puerperio, pero también que la guagua no desaparece a los 6 meses, la guagua dura mucho más y según me han explicado, no ujú, he pasado lo peor todavía, y vienen momentos de crianza que también hay que compatibilizar. Y ahí las jornadas laborales, en lugares donde tenemos a muchas madres que, por ejemplo, en nuestro país trabajan en jornadas que son hasta las 20 horas, o sea, una mujer madre 21, 22 horas, los quienes trabajan en los supermercados, en las tiendas, ujú, esos son horarios no tan compatibles con la maternidad, con la total. paternidad ni la familia, porque sin duda llegar después de las 8 de la noche a tu casa, llegas después del horario de dormir de tu hijo o hija, y ahí hay que buscar quizá etapas, fórmulas de conciliar también la vida laboral, pero también la vida de cosas comunes, las reuniones, la pandemia nos Ujú, fijó nuevos horarios de reuniones sociales porque también quienes tenemos hijos o hijas tampoco podemos ujú, desaparecer del plano social y a veces, ujú, y yo espero participar con mis hijos y hijas en las actividades sociales o carretes, como le decimos en Chile, no sé cómo le ujú, dicen en España, Esther, pero y que esas actividades también estén adaptadas porque yo hoy ujú, día soy una mujer madre y voy a ir total. con mi cría a donde me lleven, a una Ujú, marcha, a total. una reunión o a un carrete y a eso tenemos que también adaptarlo y también adaptarlo uno para las Ujú, próximas generaciones de madres. Y yo creo que ahí hay un trabajo, como decía Esther, en donde estas demandas tienen ujú, que estar porque eso nos permite que esas mujeres madres también el ujú, día de mañana estén participando en la toma de total. definiciones y no se marginen de ellos y aporten con su perspectiva y su vivencia cómo conciliamos la vida del mundo Ujú, real a las mujeres que siempre hemos ujú. estado tan postergadas. Es que si me permites, al final es esto, las mujeres que somos madres, pero somos otras cosas más allá de madres. Tenemos vida propia, tenemos una vida profesional, una vida activista, una vida en clave política, y es como que a menudo la mujer tiene que desaparecer tras la figura de la madre, y esto no es así. Y creo que es muy importante esto que apuntas, Izquía, porque como esta sociedad te reduce una vez tienes hijos a madre. Y la maternidad para nosotras es muy importante, pero más allá de madres tenemos vida propia y creo que es importante reivindicar también esta faceta para tener una maternidad más feliz y más gozosa. Y otro tema yo creo fundamental que has apuntado cuando hablabas de las mujeres con horarios muy extensos que trabajan en supermercados, por ejemplo, que al final la maternidad también viene atravesada por desigualdades de clase social y de raza y que la maternidad para determinadas mujeres aún es más complicada y a veces se juzga aún de manera más negativa a estas mujeres, pero yo creo que no somos nadie para juzgar la vida de la otra, la maternidad de la otra, porque cada una tiene su mochila personal y tiene unas condiciones socioeconómicas que a menudo te llevan a tomar unas decisiones u otras. Y por lo tanto es muy importante esto que comentabas, y que aquí al final necesitamos más sororidad cuando miramos a la maternidad y menos juicio. Creo que esto es muy importante también como madres entre nosotras, pero también la sociedad a la hora de mirar a las madres. Y las madres que tenemos a otras compañeras, ya sea otra madre, en el Ujú, caso
de una pareja femenina, pero también a las que tenemos padres. Creo que también la sociedad necesita mirar directamente a esos padres como que también están en este proceso de crianza Sí. muy precoz, porque en realidad, y me río mucho porque a mí me pasó hace muy poco en unas votaciones que existían, que la primera pregunta que me hace una periodista es ¿con quién dejé la guagua? Sí, es Bueno, que mi guagua era muy chiquitita en ese momento. ¿Con quién dejé la guagua? Bueno, la guagua se quedó con el papá. Me imagino que hay pocas personas, pocos políticos o candidatos u otros que les preguntan, hombres, ¿con quién dejó la guagua? Y exacto. esos padres jóvenes también duermen poco, también tienen una guagua que hacerse cargo, pero sus trabajos siguen funcionando como que no existieran esas guaguas, solo existen en los trabajos de las mamás. Y creo que ahí hay que cambiar también la perspectiva de las empresas en el rol, porque primero que nada, como tú decías, tienen un postnatal parental muy corto. En Chile son 5 días que no sirven ni para el puerperio más duro, No, así que esos 5 días no sirven para nada, por lo menos tiene que ser, en mi vivencia, los primeros 15 días tiene que estar el papá ahí full mínimo. time, pero ideal es que pudiéramos avanzar a un mes, 3 meses para estar en el Claro. proceso de crianza que es más agudo, pero también en los horarios laborales transversales, no solo femeninos, sino que aquellos padres y madres que tienen hijos pequeños requieren llegar a un horario un poco más adaptado. Por eso en Chile también se ha planteado posturas de reducir la jornada laboral para poder conciliar también un poco mejor. Y también lo que nos ha dejado la pandemia, que en mi caso ha sido muy favorable porque ha permitido el teletrabajo de mi pareja, de mi marido. Él ha podido estar mucho más en contacto y ser también una colaboración para cosas, no sé, tenés que salir a recoger un paquete a la puerta y no puedes con una guagua, se hace frío, y eso te permite normalizar la paternidad. Y creo que después de esto, Esther, tiene que venir la paternidad desobediente. Tenemos ahí un Totalmente. gran desafío para poder también Sí. promover en que los propios hombres lo pidan, porque en Chile tenemos la opción de darles parte de nuestro postnatal, y en realidad creo que es alrededor del 1 o 2% de los padres que se lo toman, porque es muy mal visto. O sea, en el caso de las mujeres es obligatorio, pero en el caso de los hombres y se ha ido inculcando de que no puede ser tan criticado, no puede ser mal visto, pero en el caso de los hombres es algo casi inexistente a pesar de que existe ese espacio. Justo acá preguntan, dentro de las preguntas que están mandando, ¿es posible una coparentalidad 50-50? ¿Qué opinan de Esther? Bueno, en primer lugar, como apuntaba Izquia, para que otra maternidad sea posible, otra paternidad es necesaria y también otro modelo de sociedad. Es decir, al final, como maternamos, viene muy determinado también por la capacidad de implicarse de nuestra pareja, ¿no? Si es posible. Y también aquí tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Social de decir, no, es que la maternidad también implica al padre. Es decir, si hablamos de maternidad en el sentido de criar, de cuidar, y el padre se debe de implicar desde los inicios, ¿no? de la crianza. En el libro hablo de maternizar la paternidad en este sentido. Y por otro lado, cuando hablamos de 50-50, yo creo que por un lado hay un elemento biológico vinculado a la maternidad, es decir, nosotras somos las que parimos, las que tenemos la capacidad de amamantar, si así lo deseamos, y por lo tanto esto implica que socialmente deben de haber unas políticas que apoyen este proceso, pero nuestra capacidad biológica no implica que el padre no se deba de involucrar en este proceso. Es decir, si yo amamanto a mi criatura, esto genera una oxitocina que fomenta un vínculo entre mí y la criatura, pero esta oxitocina también se genera en un padre implicado. Es decir, la biología no puede ser excusa para decir que la maternidad es solo una cuestión de la mujer, sino que la maternidad es una responsabilidad de ambos miembros de la pareja y, como antes decía, debe de ir más allá. Por lo tanto, políticas que apoyen el proceso biológico de maternar, pero que vayan más allá también en la necesidad de que los padres se involucren en este proceso, un cambio político, un cambio social en relación a esta cuestión, creo que es necesario. Iskia, ¿quieres agregar algo? No, solamente quiero clarificar a quienes nos están viendo que guagua en Chile es como un bebé.
y que ahí se estaban preguntando por qué habla de Ah, la sí. guagua, de un bebé, viene, es uno de los, parte del lenguaje coloquial en América del Sur, así que a veces en otros lugares es como una micro, una combi, un autobús, así que Bueno, ahí yo tenía, estoy chilenizada, ¿eh? Yo ya me sé parte del vocabulario. Ya no digo guava porque, pero ya soy hija adoptiva de Chile. Has tenido que aprender harto, ¿cómo se llama? Hartos españoles latinoamericanos, me imagino, Bueno, Esther. sí. Bueno, dar Entre la esta- pechuga también, la guagua. yo Me me gustaría que quería, dime, sí, ¿qué leíste? no, solamente como siguiendo un poco en el relato que trae el libro, quería compartir también como dos vivencias, obviamente a mí como médica, y lo hemos Ujú, tratado dentro del colegio ujú, médico, lo que tiene que ver con la violencia obstétrica y ujú, cómo uno vive esas etapas, ujú, tanto ujú, cosas muy, ujú, muy en primera persona, que uno llega a un lugar, cómo te saluda, cómo es el espacio físico, qué tan acogedor es, y ahí veía que también algunos y algunas que nos acompañan comentaban de que por ujú. pandemia algunos padres habían tenido algunas restricciones de acompañamiento Total. en etapas que son súper angustiosas, donde uno le pasan un bebé, voy a decir ahora, un bebé y no sabe ni qué hacer con ella, a pesar de que yo soy médica, me sentía así. Lo importante que es tener el acompañamiento de una pareja o Ujú, de una persona significativa en ese espacio, más allá de la hotelería. Sin duda hay que concebir espacios de salud ujú, en donde el acompañamiento sea continuo. Y creo que ujú, comprendo también, obviamente yo con una mirada muy biomédica desde mi formación, aquellas ujú, mujeres que esperan tener su parto en domicilio cuando efectivamente el ujú, sistema es bien hostil ujú, en las ujú, condiciones en las que uno esperaría ujú, estar. Entonces, creo que también es un desafío para nuestro sistema sanitario ujú, hacer que estos lugares de ujú, alumbramiento de nuestros partos sean mucho más acogedores de lo que son hoy día, no tan ujú, biomédicos, porque si no, sin duda, queda una distancia, permitir el acompañamiento ujú, continuo, pensar ujú, que va a estar esa persona significativa ujú, comiendo, durmiendo por lo menos 2 o 3 días al lado de uno, porque es lo que uno ujú, quisiera hacer. Y también ocurre un poco en Chile con un programa que se llama Chile Crece Contigo, ujú, aunque hay muchas de estas leyendas, ¿cómo es el acompañamiento previo? Porque yo quiero ser muy honesta con ustedes y me confieso, como toda madre primeriza, tenía mucho temor y mucha preocupación de cómo iba a ser el momento del parto. Siempre pensé que todo iba a ujú, salir mal porque soy bien catastrofista, ujú, pero además de eso, mucha angustia de el dolor, de cómo iba a ser. Entiendo que hay otros movimientos feministas que reivindican mucho vivir este proceso y muchas mujeres que lo quieren vivir activamente, sin anestesia. Yo estaba muy preocupada de que me fuera a doler mucho, de que todo terminara mal, de que el pabellón terminara. Estaba muy preocupada de esa perspectiva, pero también de sentir algo, y a veces eso tampoco, dentro también de estas nuevas culturas que se van ujú, imponiendo, tampoco hay espacio para eso. Y en ujú, Chile, uno de los temas que trata Esther en su libro, y en Chile que es ujú, muy potente en toda Latinoamérica, es el tema de las cesáreas, pero yo les puedo comentar que dentro de ujú, la comunidad médica que yo participo, tenemos algunos chats ujú, de acompañamiento y hay muchas de esas doctoras primerizas como yo que también sin decirlo, como, ay, ya, pero ojalá sea cesárea. No, pero si me dicen algo, es cesárea. ¿Por qué? Porque hay también un temor del ujú, dolor, del proceso, del parto, en donde queda invisibilizado por ambos extremos. Y creo ujú, que finalmente también el no llevar solo el parto con dolor, sino que un parto ujú, vaginal con analgesia, ujú, como descrito en primera persona, creo que también tiene que ser muy tranquilizador y también decir las cosas ujú, negativas de una cesárea, de que uno cree que ujú, el parto va a ser lo peor, pero no, chiquillas, lo peor es el ujú. puerperio, es al otro día. Es al otro día, es cuando te duelen los pezones. Esos son momentos en donde uno no quiere además que le duela ninguna cicatriz
y a veces esos temores previos están mal enfocados. Yo creo que el momento más angustiante para mí fue el puerperio, y no lo tenía tan claro. Sí, me había acompañado Esther a entender distintas etapas y también con mis amigas habíamos conversado, pero siempre, y lo veo en los grupos de embarazadas, el foco está en el parto. Y el parto termina siendo un momento y después viene realmente, desde mi perspectiva, por lo menos mi vivencia personal, la parte más activa en donde necesitamos mucha colaboración, la tribu, la ayuda, el acompañamiento, y efectivamente mucha colaboración. Sí, si me permitís añadir esto que decía ahora Isquia, claro, cuando vi Isquia que hacía referencia al libro, lo nombrabas en las redes sociales, para mí era muy importante porque, claro, que una presidenta del Colegio de Médicos hable en positivo del libro Más desobediente, cuando es un libro que también pone sobre la mesa la violencia obstétrica, ¿no? Que se da en la atención al parto. Yo creo que esto es muy importante porque creo que es fundamental establecer alianzas entre los profesionales de la salud y las mujeres para conseguir un parto el máximo de respetado posible. Creo que es imprescindible, porque muchas veces cuando hablamos de estos términos, ¿no? Hay como desde los profesionales de la salud, claro, el concepto de violencia obstétrica es un concepto muy duro. Entonces yo creo que desde los profesionales de la salud se extienda la mano para reivindicar un parto más humanizado, un parto donde la mujer sea protagonista, se respete, se tenga en cuenta sus necesidades, sus derechos. Yo creo que esto es fundamental y gracias, Izquierda, por el trabajo al frente del Colegio de Médicos en este sentido y en esta dirección, porque a menudo se reduce al parto a una mirada como si el parto fuese solo un proceso físico de un bebé que nace, pero también hay, como bien apuntabas, toda una parte mucho más emocional, mucha más psicológica, que es también necesario acompañar en el proceso del embarazo, del parto y del posparto. Y creo que esta mirada también es muy importante que cada vez se reconozca más, ¿no? Y se acompañe más desde el ámbito profesional. Así que yo creo que es fundamental seguir avanzando en esta dirección, ¿no? Caminando juntas, feministas, madres, profesionales de la salud, en aras de que el parto, pues el parto respetado sea un derecho para todas las mujeres, que las mujeres no tengamos miedo a parir, porque también social y culturalmente se asocia el parto a un dolor extremo, a mucho miedo, al hecho de que no voy a poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dar luz sobre todas estas cuestiones yo creo que es muy importante. Esther, quiero aprovechar bueno, que las dos han abierto este tema para que hablemos de eso. A mí me pidieron mucho por redes antes de iniciar esta conversación, ayer también, que habláramos de la violencia obstétrica, que parece ser uno de los temas, de los primeros temas, creo yo, de los cuales hacerse cargo si se quiere hablar de una maternidad feminista. Aquí en Chile se hizo una primera gran encuesta sobre violencia obstétrica y los resultados, la verdad es que las cifras y los testimonios fueron bien alarmantes y súper desgarradores también. Y la verdad es que, bueno, uno como mujer también se da cuenta al escuchar a las amigas, las mamás, la abuela, la hermana, de que sus historias de parto tienen una violencia que uno podría decir que es bastante como sistemática. Bueno, le voy a preguntar a ver si Isquia lo crees así, como profesional de la salud y ahora como madre, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo te toca? Y dentro también, como representante del colegio médico, ¿cómo lo ves dentro de los profesionales de la salud o Yo del creo que esto ha sistema ido público? cambiando. Ahí comentaban que en algún momento había como harta resistencia de las matronas, de los ginecobstetras, decir la violencia obstétrica no existe. Eso yo creo que es un tema superado, tanto los ginecobstetras. Nosotros tenemos en Chile una organización que se llama además Ginecólogas Chile, porque en Chile tenemos Sí. muchas ginecólogas, feministas y activistas en materia de violencia, que están a favor del parto respetado y que también esperan promover, y hoy día se están discutiendo distintas leyes en nuestro país para poder garantizar este proceso. Sí creo que nada me había sensibilizado, yo ya tenía una arista en este trabajo de las licencias y tal, pero nada me había sensibilizado tanto que como vivir mi propio parto, de esto de estar con las piernas abiertas en un lugar, de dónde te pasan, para dónde no te pasan. Creo que empatizo con todas aquellas mujeres que se pueden haber sentido maltratadas por distintos momentos, porque efectivamente es un momento demasiado crucial para las mujeres y necesitamos que el sistema sanitario,
por eso también tenga aquellas mujeres que han parido y que saben lo bueno y lo malo que hacemos, para acercar este proceso, mejorar los estándares y permitir el acompañamiento, el respeto de los momentos, el buen trato, sensibilizar a esos equipos que estamos en uno de los momentos más trascendentales en las vidas de esas parejas o mujeres que requieren un trato absolutamente diferente. Y creo que ese trabajo está hoy día trayendo algunos frutos. Obviamente desde la perspectiva médica nosotros también tenemos que hacer un cambio de switch, pero yo siento que se están dando algunos pasos, algunos pequeñitos, pero creo que va cambiando el concepto, se entiende que este debe ser un estándar para todos los servicios públicos, sobre todo ahí donde las condiciones materiales tienen que estar, pero es algo que no es exclusivo de ellos, es también está en todo el sistema sanitario y hoy día justamente ya se está tramitando la ley Adriana en Chile. Esperamos que poder tener una mirada hacia allá porque muchas veces también existen limitaciones materiales en la cantidad de anestesistas, médicos, matronas, condiciones físicas. Esto que te decía, el lugar donde está en el puerperio el acompañante. Yo cuando estudié en el hospital, las salas de las puérperas eran de 8 o 10 puérperas en una sala. O sea, me parece que es algo como se acompañan, efectivamente hay una tribu, pero no estás con tu persona significativa en ese momento, no tienes algún espacio de intimidad y creo que hoy día se plantea un gran desafío tanto económico, pero sobre todo político para los tomadores de decisión y esperamos que en nuestro país esto vaya cambiando. Aquí en España, por ejemplo, aún hay reticencias cuando se habla del concepto de violencia obstétrica entre los profesionales de la salud. Creo que poco a poco, como apuntabas, Izquierda, se van abriendo brechas, pero, por ejemplo, hace unos meses el Colegio de Médicos español pues sacó un comunicado afirmando que la violencia obstétrica en España no existe, ¿no? A raíz de que el Ministerio de Igualdad quiere hacer una serie de reformas legislativas para incluir la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. En Cataluña, por ejemplo, el Colegio de Médicos se desmarcó e hizo un comunicado muy interesante diciendo no, la violencia obstétrica sí existe y hay que combatirla y son los profesionales de la salud los que también tienen que trabajar en esta dirección de acabar con determinadas prácticas. Y yo creo que esto es positivo porque visualiza un poco la tensión, claro, yo no soy del ámbito médico, sanitario, pero la tensión seguramente entre unos sectores, entre el ámbito sanitario, médico, matronería, etcétera, que apuestan por visibilizar esta realidad para erradicarla, y otro sector tal vez un poco más conservador que muestra reticencias a hablar de este concepto, ¿no? Y creo que es interesante que poco a poco pues se vaya hablando de la violencia obstétrica porque hay mujeres que la sufren, que esto puede dar lugar después a una depresión postparto, que no la saben identificar y para pasar de víctima a superviviente en cierto modo y curar esas heridas es importante, ¿no? Poder identificar que tú has sufrido esta violencia y también el hecho de que al final el parto no se puede convertir en un privilegio de clase, de esa mujer que puede contratar una dula, ir a un determinado hospital, donde sabe que a lo mejor hay profesionales más sensibilizados en esta dirección. Al final en todos los hospitales se debe de atender el parto con esta mirada, ¿no? Que considere a la mujer protagonista, a la mujer a la cual se le debe de pedir el consentimiento, se la debe de informar, etcétera, etcétera. No hay que trabajar en esta dirección, pienso. Muchas están en el chat compartiendo sus propias experiencias, así que agradecerles ahí que armen esta comunidad donde están hablando de sus propias maternidades. Para cerrar, me gustaría preguntarle a las dos, ¿cuáles son las deudas, cuáles creen que son las deudas pendientes que tenemos como sociedad en cuanto a políticas públicas urgentes o a cambios sociales para lograr una maternidad libre y sobre todo placentera, gozosa? ¿Cuáles son aquellos cambios que necesitamos? Isquia, partiendo por ti. Bueno, una lista. No, pero yo creo que muchas de las cosas que conversamos acá, tanto de la protección de la maternidad en las mujeres trabajadoras, pero también el identificar que estos roles de cuidados en las mujeres que no son trabajadoras también
tienen que visibilizarse, y en nuestro país se está contemplando en que también tienen que tener una remuneración. O sea, esto es parte de los roles de cuidado que quedan invisibilizados históricamente. Lo que conversamos en torno a una paternidad mucho más activa requiere leyes que vayan en consecuencia, y desde mi perspectiva esto también va a permitir disminuir la discriminación de género en motivos laborales en las mujeres que tienen edad fértil, en donde en muchos lugares no son contratados pensando en que en este rango etario van a desaparecer transitoriamente de su fuente laboral y normalizar esta etapa. También lo que tiene que ver con el postparto y los periodos de postnatal, que tiene que ver cómo nuestras jornadas laborales, sobre todo para quienes están en tiempos de crianza, estamos hablando de niños jóvenes, casi hasta adolescentes, van a requerir mucho más presencia de sus padres, y en eso también creo que hay cosas más estructurales en cómo se organiza el trabajo en nuestro país, que tiene que tener una conciliación familiar y también con la salud mental, no solamente con la familia, pero sobre todo llevarlo a aquellos padres y madres que tengan jornadas que sean mucho más cortas o más flexibles, para poder permitir efectivamente los imponderables que trae estos roles de cuidado, y que sean compartidos con los padres y no solamente atribuidos a que todo el rol de cuidado está desempeñado en la madre. En horarios de ingreso, hay lugares de trabajo que se inicia a trabajar a las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, en donde justo al traslado no hay sala cuna, jardín infantil ni colegio que te admita a un niño en esos horarios para que el padre sea quien lleva a los niños a estos lugares. Son cosas de pensar con los lentes violeta, pero también los lentes de la maternidad y la paternidad, en los roles también que pueden cumplir los padres, y ahí creo que tenemos un gran escenario. En violencia obstétrica, bueno, estamos avanzando legislativamente, pero también tenemos que llevar la conciencia formativa a las nuevas generaciones, y también evidentemente en los roles ya más asistenciales, de las condiciones materiales que permiten que efectivamente se puedan seguir dando la atención con toda la dignidad y calidad que las mujeres, las parejas, esta triada espera al momento de tener sus partos en los recintos asistenciales. Bueno, yo añadir a toda esta lista que hemos hecho a los Reyes Magos, ¿no? Sobre todo lo que debería de cambiar para tener una maternidad mucho más feliz, gozosa, con derechos, libre, feminista. Yo añadiría, en el ámbito laboral se tienen que dar las condiciones para poder conciliar tu trabajo remunerado con la crianza, es decir, lactarios para las mamás que necesitan sacarse la leche, que no tengan que ir a un baño que huele mal, a escondidas, o que se las mire mal, por ejemplo, las licencias de maternidad más amplias para las madres y también licencias de paternidad más extensas para los padres, y apuntar a un par de temas que a lo mejor no hemos abordado y que quería mencionar. Por un lado, visibilizar la pérdida gestacional y el dolor tras la pérdida gestacional, y poder acompañar estos procesos mejor desde el punto de vista social y sanitario. Muchas veces cuando pierdes a tu criatura estando embarazada no se te reconoce a ti como madre, ni se reconoce a esa criatura como tu bebé. Es una experiencia que se vive en silencio, en soledad. Por eso yo en el libro, por ejemplo, Mamá desobediente, hablo en primera persona cuando perdí a mi hija estando embarazada por una malformación genética que tenía. Entonces creo que es importante visibilizar esta realidad, y como la violencia obstétrica a veces también se da en estos partos, ¿no? Se llaman abortos, pero tú estás pariendo a tu criatura también, y por lo tanto reivindicar poder ver a tu hijo, a tu hija, poderte despedir de él, tener acceso a sus restos. Y aquí en Chile pues se ha hecho un muy buen trabajo con la ley Dominga, ¿no? Que ahora ha sido aprobada, y es un paso adelante, y creo que esto es un referente de lucha para el resto de países, en España y en América Latina, por lo tanto, esta cuestión. Y también visibilizar los problemas de infertilidad, ¿no? Como muchas veces hay mujeres, hay también hombres que tenemos dificultades para tener criaturas, como aquí hay unas causas socioeconómicas detrás y socioambientales, es decir, cada vez en determinados estratos sociales lo vemos, posponemos la maternidad hasta una edad que cuando quieres tener criaturas a veces te chocas con problemas de infertilidad vinculados a tu edad, pero aquí hay unas causas vinculadas a la precariedad laboral, a la precariedad de vida. Entonces no puede ser que pospongamos la maternidad hasta tener una estabilidad que nunca llega, y que cuando intentas quedarte embarazada entonces tienes dificultades.
y tal vez tienes que someterte a tratamientos de reproducción asistida que son carísimos y que no todo el mundo se lo puede permitir, o también problemas de infertilidad vinculadas a una exposición cada vez más grande a tóxicos ambientales, contaminación del aire, que, que, que hace que cada vez haya más problemas de infertilidad entre la población. Por lo tanto, visibilizar también esta cuestión y para que esas mujeres que transitan esta experiencia de pérdida gestacional, problemas de infertilidad, otras cuestiones como depresión postparto, violencia obstétrica, no se sientan tan solas, porque a menudo pensamos que somos las únicas que transitamos estas experiencias, pero en realidad somos muchas más de lo que pensamos. Quiero agradecerle a las dos por su tiempo. Para mí un honor y un agrado conversar con ustedes. Los quiero invitar a seguir a sus redes, obviamente a Isquia, a Esther y a Catalonia, a conocer el libro Mamá desobediente que encuentran en todas las Aquí librerías y lo también en tengo, tenemos que librería invitar a Catalonia. Esther para que me Oh, lo firme cuando te lo venga a firmo, Chile. sí, a nivel virtual. Cuando venga a Chile, a ver si puedo venir pronto. Ay, ojalá sea pronto. Este live va a quedar ahí subido en las redes de Catalonia para quienes se lo perdieron o lo quieran volver a revisar. Y eso, gracias a todas, a todos, todes por compartir y gracias nuevamente Isquia y Esther por su tiempo Sí. y palabras. Sí, bueno, muchas gracias, Isquia, por este espacio, por haberte animado también a este diálogo, esta conversación y por tus palabras acerca del libro y gracias por tu trabajo, no solo en el Colegio de Médicos, sino en Chile, que es tan necesario y tan fundamental para seguir avanzando en los derechos de las mujeres. Así que gracias por todo, Isquia, y bueno, y también a Cataluña por la acogida. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Catalonia. Es un placer conocerte. En realidad me encantó tu libro. Quiero invitar a todos, todas y todes a leerlo. Y necesitamos también ahí nuestras versiones con datos nacionales. Así que una invitación también a las les periodistas que están viéndonos, que Exacto. hay que estar investigando un poco para los mismos datos que Esther refleja tan brillantemente de España, podamos tener muy claramente qué está ocurriendo en Chile para que, como conversamos acá, transformemos rápidamente las barreras que existen para esta maternidad desobediente. Muchas gracias Isquia, muchas Muy gracias bien. Esther. Chao, que estén bien. Chao, Un chao, beso. nos vemos. Bye, chao. Chao.